Hola, en la clase anterior estudiamos el teorema fundamental de la geometría proyectiva y vimos que cualquier plano proyectivo que satisface este teorema, entonces también satisface el teorema de Pappus. Nuestro objetivo ahora es ver que cualquier plano proyectivo que satisface el teorema de Pappus también satisface el teorema fundamental. Para ello vamos a demostrar algunos resultados que nos van a ser de utilidad. El primero de ellos no lo vamos a demostrar porque se deja como ejercicio. Este nos dice que cuando consideramos un plano proyectivo que satisface el teorema de Pappus, tres rectas en ese plano proyectivo donde nos aseguramos que dos son distintas, digamos L y N, y existen dos puntos distintos O y P, tales que tenemos la proyectividad que va del rango de L al rango de M bajo la perspectividad en O, y luego el rango de M lo mandamos al rango de N bajo la perspectividad desde P, y si se cumplen alguna de las siguientes condiciones, que la recta L, M y N sean concurrentes, o bien que los puntos O, P y el punto de incidencia en común entre L y N, o sea, como que entre la primera recta y la tercera, sean colineales, entonces existe un punto Q tal que si cualquier punto A en el rango de L tiene como imagen AB' bajo la proyectividad original, entonces también AB' es la imagen de A bajo la perspectividad desde Q. Lo que nos está diciendo este resultado, en este caso, la proyectividad que tenemos como producto de dos perspectividades, podemos como bajarla a nada más tener una sola perspectividad. Vamos a tener la misma biyección entre una que la otra. El segundo resultado que sí vamos a probar es que tenemos las mismas condiciones, es decir, tres rectas, una proyectividad que es el producto de dos perspectividades, pero en este caso vamos a suponer que no se cumple ninguna de las condiciones del lema anterior. Entonces va a existir una recta M1 y un punto O' en el rango de N, o sea, de la tercera recta, tales que podemos tener otra proyectividad que se parece mucho a la primera, pero ahora vamos a empezar con la perspectividad desde O' y vamos a ver que son la misma, es decir, que nos da la misma biyección si vamos del rango de L al rango de N. En el dibujo, como tenemos que L, M y N no son colineales, entonces forman un triángulo. A los vértices de ese triángulo voy a llamarles X, el punto de incidencia en común entre L y N, Y, el punto de incidencia entre L y M, y Z, el punto de incidencia en común entre M y N. También tenemos que O, P y X no pueden ser colineales, es decir, también aquí tenemos un triángulo. Voy a marcar entonces la recta que definen el punto O y el punto P. Y al punto de incidencia en común entre esta nueva recta y la recta N vamos a llamarle O', que va a ser el punto que estoy buscando. Ahora necesito encontrar la candidata para la recta M1. Para ello lo que voy a hacer es trazar la recta que definen el punto X y el punto O, y voy a llamarle al punto de incidencia en común con la recta M, X'. También voy a trazar la recta que definen los puntos X' y P, y al punto de incidencia en común con la recta N vamos a llamarle XB'. De hecho, XB' es la imagen de X bajo nuestra proyectividad original. Recuerden, es desde X, me voy hacia el punto O, me fijo en el punto de incidencia en común con M, y luego a ese punto lo voy a mandar hacia la recta N bajo P, es decir, me fijo en esta recta y el punto de intersección. Por eso es la imagen. Si me fijo en la imagen de Y bajo esta proyectividad, como Y vive en L y en M, con la primera perspectividad se queda ahí mismo, es decir, va de Y a Y. Entonces solamente me fijo en la recta que une a Y con P, y al punto de incidencia en común vamos a llamarle Y', y entonces Y' es la imagen de Y bajo la proyectividad original que tenemos. La candidata a M1 va a ser la recta definida por y por XB'. Lo que tengo que demostrar es que si tomamos cualquier punto en el rango de L y lo mandamos a M con O, y luego a ese punto lo mandamos a N con P, me va a dar el mismo punto que si yo empiezo con ese punto A y lo mando a M1 con O' y luego ese punto lo mandamos a N con P. Entonces vamos a tomar ese punto A
Voy a marcar la recta AO para ver quién es su imagen hacia M. Voy a llamarle A'1 al punto de incidencia con M. Voy a marcar la recta A'1P y su imagen con N vamos a llamarle A'1. Entonces esa A'1 es su imagen bajo la primera proyectividad. Observa que para que A'1 sea la imagen de A bajo la proyectividad, pero ahora con O' y mandarlo hacia M1, lo que necesitamos es que la recta AO' pase por este punto de incidencia en común entre M1 y esta recta A'1P. Voy a borrar a M1 por un momento para que no interfiera con nuestra prueba y entonces voy a marcar la recta que une A con O' y al punto de incidencia con la recta PA'1 voy a llamarle B y entonces queremos ver que ese B sea colineal con Y con XB', porque acuérdense que la recta M1 es la recta definida por Y por XB'. Para ello recordemos que como el plano proyectivo satisface Pappus, entonces también satisface Desargues y por tanto también satisface el recíproco de Desargues. Entonces vamos a fijarnos en dos triángulos. Vamos a fijarnos en el triángulo X, X', XB' y en el triángulo formado por A, A'1 y B. Vamos a ver que estos dos triángulos están en perspectiva desde una recta. Tenemos que el lado X, X' del primer triángulo va a ser correspondiente al lado A, A'1 y su punto de incidencia es el punto O. Luego tenemos el lado X', XB' del otro triángulo y su lado correspondiente será A'1B y el punto de incidencia en común de esos dos es el punto P. Y finalmente tenemos el lado XXB' correspondiente al lado BA y el punto de incidencia en común entre esas dos rectas es O'. Y ya sabemos que O', O' y P viven en esta recta anaranjada, es decir, si son colineales, entonces nuestros triángulos están en perspectiva desde una recta, pues entonces deben de estar en perspectiva desde un punto. Y la correspondencia que nos induce, la correspondencia que tenemos con estos lados, es la siguiente. X es correspondiente a A, X' a A'1 y XB' a B. Si nos fijamos en la recta XA, sería esta recta L, X' A'1 sería la recta M. Ahí ya tenemos que el punto de incidencia en común entre estas dos rectas, L y M, es Y. Y entonces nos dice la recta XB'B, esta recta que pasa aquí, debe de pasar por Y. Pero esa es la recta M1. Entonces ya con eso demostramos que sí, este punto B efectivamente vive en la recta M1 y por lo tanto, si yo me voy desde el rango de L hacia el rango de M1 con O' y luego de ese rango M1 me voy al rango de N con P, voy a obtener la misma biyección que si yo me voy primero de L hacia M con O y luego de M hacia N con P. Es decir, ya demostramos lo que queríamos. El siguiente resultado lo que nos dice prácticamente es que lo mismo que hicimos con O lo podemos hacer con P y entonces podemos hacerlo con ambos. Vamos a tener las mismas condiciones, es decir, un plano proyectivo que satisface Pappus, tres rectas donde la primera y la tercera son distintas, dos puntos distintos O y P, una proyectividad compuesta por el producto de dos perspectividades, una desde O y otra desde P, y si no se cumple ninguna de las condiciones del primer lema de esta clase, entonces existe una recta M' y puntos ahora O' en el rango de N y P' en el rango de L, tal que esta proyectividad construida por el producto de dos perspectividades, una desde O', otra y la otra desde P', da la misma proyectividad que la anterior. Otra vez en el dibujo tenemos que L, M y N forman un triángulo X, Y, Z, que O y P no son colineales con X, y entonces podemos aplicar el lema anterior. Eso quiere decir que ya tenemos un punto O', que acuérdense que vivía en la recta OP, y teníamos una recta M1 que nos daba la misma proyectividad que la original, ¿no? Pero ahora pasando por M1 como la recta intermedia. Entonces ya voy a borrar a la recta M para que no nos estorbe, ya nada más vamos a tener esta proyectividad. Voy a borrar también el punto O porque lo que hicimos
con ese lema anterior prácticamente, es decir, o lo puedes pasar a un punto que vive en el rango de n, de la tercera recta. Vamos a hacer algo muy similar que en el lema anterior. Entonces nuestro candidato a ser P' va a ser el punto de incidencia en común entre nuestra recta PO' con nuestra recta L. Entonces a ese punto vamos a llamarlo P'. Voy a llamar XB' al punto de incidencia en común de M1 con N. Voy a trazar la recta XP y al punto de incidencia en común con M1 vamos a llamarle X1. Luego voy a trazar también la recta X1'O' y al punto de incidencia en común con L vamos a llamarle X2. Y nuestra candidata a ser M' va a ser la recta definida por X2 y por XB'. Voy a marcarla. Entonces esa va a ser nuestra candidata. Tomo a un punto cualquiera en L, nada más le pido que sea distinto de X2 y de X. Eso siempre lo puedo hacer porque siempre tenemos, cualquier recta tiene al menos 3 puntos distintos. Incluso A podría ser P', no pasa nada. Nada más lo único que sí pido es que sea distinto de X2 y de X. Voy a trazar la recta AO' y A' va a ser el punto de incidencia en común de esta recta con M1. Luego trazamos la recta A'P y su punto de incidencia en común con N va a ser AB'. Lo que estoy haciendo es ver quién es la imagen de A bajo nuestra proyectividad original, que bueno, ahora la original es con O', entonces por eso es que me fui de A hacia la recta M1 con O', es A', y de ese A' hacia la recta N con P va a ser AB'. Entonces esta justamente es la imagen. Lo que yo quiero ver es que si le aplico la proyectividad, pero que me manda L hacia M', esta recta roja, bajo mi O', y luego me voy hacia la recta N bajo P', también me da esta recta AB'. Para ello voy a trazar la recta P', AB'. Observa que para demostrar eso, que la imagen bajo esa proyectividad sí es AB', basta con que demostremos que este punto de incidencia sea colineal con P' y con AB', porque entonces ya este punto bajo P' lo mandaría a AB'. Nuevamente voy a borrar la recta M' y voy a trazar la recta P', AB', y a este punto de incidencia en común vamos a llamarle C, y entonces hay que demostrar que este punto C vive en la recta roja, que acuérdense era la recta definida por X2 y por XB'. Entonces necesito ver que estos tres puntos, X2, XB' y C, son colineales. Como en el lema anterior, vamos a utilizar el recíproco de Desargues. Vamos a fijarnos en el triángulo formado por X, X1, X2 y vamos a fijarnos en el triángulo formado por AB', A' y C. Esos dos triángulos están en perspectiva desde una recta. Observa que el lado X1 sería correspondiente al lado AB', A', a este lado, y su punto de incidencia en común es P. El lado X1, X2 es correspondiente al lado A'C y su punto de incidencia es el punto O'. Finalmente, el lado X2X es correspondiente al lado CA'B' y su punto de incidencia es el punto P'. Como ya sabemos que P', O' y P son colineales, entonces sí, esos dos triángulos están en perspectiva desde una recta. Entonces deben de estar en perspectiva desde un punto. La correspondencia de los vértices sería X con AB', X1 con A' y finalmente X2 con C. Tenemos que las rectas X, AB' y la recta X1, A' tienen en común al punto XB'. Eso quiere decir que la tercera recta, que sería X2C, debe ser incidente con XB'. Lo que nos está diciendo es que X2, XB' y C son colineales, es decir, que C vive en M'. Y con eso ya demostramos que la imagen de A bajo esta proyectividad que va hacia M' y finalmente hacia N, con O' y P', también es AB'. Tenemos la misma proyectividad. Con esto terminamos esta clase.